Bien, mis queridos, tenemos, ¿cierto?, la pantalla ahí y quisiera recordarles entonces que tenemos la continuación de la vida de Abraham y la verdad que hay muchos detalles que se podrían tratar a este respecto, pero parece que es importante que continuemos, ¿cierto?, en el viaje pensando en la simiente, ¿cierto?, santa que el Señor escogió a través de Abraham y generó su pacto. Y poder notar cómo se forma la nación santa, ¿cierto? En esta clase esperamos llegar por lo menos hasta Jacob y ver cómo fue su vida, etcétera. Bien, hermanos, continuando entonces con la vida de Abraham, ¿cierto? Vamos a ver a manera de introducción la descendencia de Abraham, la descendencia escogida, ¿verdad? No es otra descendencia a la que estamos aludiendo, porque como ya dijimos, Abraham tuvo otro hijo antes que Isaac, que se llamó Ismael, pero no es el hijo de la promesa. Y después que fallece Sara, se contrae cierto matrimonio con otra dama que se llama Sétura. Y los habilidosos, ¿cierto?, van a encontrar en la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura los textos, ¿cierto?, que acompañan esta idea, y como dicen por ahí, que más que regalar pescado, es bueno enseñar a pescar. Entonces es bueno que usted también aprenda a buscar en la Biblia y encuentre lo que el Señor nos va enseñando a todos nosotros, y porque sería fácil que yo adjuntara ahí, ¿cierto?, en la pantalla todos los textos bíblicos y todos los pasajes, y entonces estaría todo servido, pero es importante que usted también lo vea de manera personal. Así como dato, podría ser que usted busque por ahí por el capítulo 25 de Génesis, y entonces ahí podría entender lo que le quiero decir, leer estas cosas. Bueno, mire, se dice que uno aprende más practicando que solo escuchando. Entonces, si usted busca y lee, le va a quedar más en su retina, más en su mente. Capítulo 25, ahí yo creo que usted va a tener una buena experiencia, ¿cierto?, al leer todo eso, y sin duda que va a mejorar su conocimiento respecto a lo que el Señor quiere de nosotros. Bueno, vamos a dejar a Abraham y empezar con Isaac en ese momento especial, ¿cierto?, cuando ahí el primer, digamos, momento como donde empieza el protagonismo de Isaac, que no es un gran protagonismo, que lo vamos a ver, y es cuando le dice a su papá, tenemos leña para el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cierto? Le preguntó Isaac a su padre, y
y se fueron, ¿cierto?, creyendo de que Dios iba a proveer. Bueno, Dios había prometido a Abraham que en Isaac le sería dada la descendencia. Así es que nos encontramos con una figura, con la figura de Isaac como una figura sobria en el Génesis, ¿cierto? Y esto puede tener varias lecturas, pero lo concreto es que su vida es un aporte para el plan divino. Eso es importante entenderlo. Decir entonces que Isaac significa el que hace reír. Isaac fue bendecido en Gerar y capítulo 6, ¿cierto? Ya nos encontramos más con Isaac. El hambre le hace dudar, miente respecto a Rebeca, también dice que es su hermana, lo mismo que su padre. Abimelech lo sorprende y ahí se produce un problemilla, ¿cierto? Pero Dios interviene en favor de Isaac. Y entonces ahí Dios le da una experiencia extraordinaria a Isaac y él se da cuenta de que Dios lo protege, lo bendice y sale, ¿cierto?, de esa zona sin problema. Isaac aprende a conocer a Dios. Isaac aprende a conocer a Dios y eso le ayuda en su vida espiritual, en su relación con Dios. La actitud sabia de Isaac, ¿cierto? Que lo muestra como un pacificador, allí en el capítulo 26, alrededor del versículo 28, 26, 27, 28, hasta el 29 o 30 diríamos, ¿cierto? Ahí vemos que Isaac actúa con sabiduría y se gana el favor, el cariño de la gente de esa región y sale adelante, ¿cierto? Con su familia, sale adelante con su familia, Dios lo bendice, Dios lo prospera. En todo lo que Isaac hacía, Dios estaba allí presente con él, y así que, eso lo vieron en forma muy clara. Sus adversarios en primer término, que se transformaron en amigos, ¿cierto? Fueron a ver a Isaac, le dijeron, chuta, sabemos que Dios está contigo, qué sé yo. Isaac lo recibió, hicieron una comida, hicieron un convenio entre ellos de no agresión, posiblemente, ¿cierto? De tener una vida en paz, porque habían habido algunas disputas previamente entre los pastores de Isaac por las aguas. Estamos hablando del desierto, ¿no? Entonces había problemas ahí con el agua, y la verdad que Isaac donde iba encontraba agua. Dios lo bendecía con eso. Entonces eso veían las demás personas, que Isaac encontraba agua. ¿Ah? Y eso lógicamente era todo un tema para ellos, que Dios estaba con Isaac y donde Isaac iba había agua. Entonces eso fue interesante. Isaac pasó la mayor parte de su vida en el sur de Palestina, en las cercanías de Gerar, de Beerseba, Rehobot. Era un hombre meditabundo, conciliador, sosegado y aún pasivo. Es decir, no tiene un carácter cierto explosivo, no es una persona carismática. Algunos dicen que su vida sería solo un eco de su padre.
un eco lejano de su padre Abraham. Cometió los mismos errores, como lo decíamos, pero buscó a Dios y cumplió el propósito de Dios. Y esto es importante. Cumplió el propósito de Dios para su vida, siendo guardián de sus promesas y transmitiéndolas a Jacob. Eso es como, es muy importante porque se ve que es un eslabón indispensable para cumplir el pacto de Dios que Dios había hecho a Abraham y la continuidad de ese pacto. Entonces, Isaac, más allá de que no vemos ¿cierto? Una característica extraordinaria en él, sí encontramos de que Isaac es un hombre que fue el instrumento que Dios necesitó para iniciar, para continuar, ¿cierto? Continuar el pacto. Entonces, eso es lo relevante de la vida de Isaac, es lo súper relevante de su vida, que nos trae grandes lecciones, ¿cierto? La fidelidad del Señor a cumplir su pacto, nos hace ver cómo la mano de Dios estaba allí, no solo con Isaac, sino que lo estuvo con Abraham, con Isaac, y ahora, ¿cierto? Estamos pasando a Jacob. Ahí en la imagen que ustedes están viendo, dice que Isaac el hambre le hace dudar, miente respecto a Rebeca, a mí lo sorprende. La intervención divina, la obediencia, aprende que la obediencia le trae bendición y aprende lo importante de tener una experiencia con Dios, una experiencia personal. Eso es fundamental en la vida, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. No porque nuestros padres tengan una relación con Dios, tengan, qué sé yo, una vida con el Señor, un ministerio, qué sé yo, lo que podamos ver como ventajoso en la vida de un creyente, de un cristiano, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta de que la salvación es personal, el trato de Dios es personal con cada uno de sus hijos, y cada uno de nosotros tenemos que alcanzar esa experiencia con Dios. Amén. Vamos a pasar a la otra imagen. Aquí les voy a comentar algunas cosas que no están en el Power de ustedes, pero que sí son pertinentes. Decirles de que, bueno, viene lo de Isaac y Jacob, ¿cierto? Isaac y Jacob tienen en la última, en la parte 3 aquí, en el puntito 3, ¿cierto? Aparece ahí, no sé si se destaca, ¿ya? Jacob suplanta a Esaú. Digamos, eso es como una de las partes culminantes de la vida de Esaú, de Jacob, antes de escapar, ¿cierto? Pero antes de ello quería recordarles de que, como vimos, Dios le promete a Abraham que a través de Isaac venía la descendencia. Luego Isaac casa con Rebeca y vienen sus dos hijos, y ahí hay una rivalidad, digamos, tremenda entre ellos dos, desde antes de que naciera
Desde antes que nacieran ya venía eso. Usted lo puede ver en el capítulo 25 versículo 19 para adelante, está esa situación. Y capítulo 25, verso 19, hacia adelante usted lo va a encontrar. Pasaron 20 años, ¿cierto? Rebeca también tenía esa situación complicada de las matriarcas, diríamos, ¿cierto? Que tenían ellas, como Sara, Rebeca también fue estéril. Pasaron 20 años para que ellos pudieran engendrar. 20 años. Y en ese proceso, ¿cierto? Le suceden todas estas cosas que vimos recién, los pozos, las situaciones diversas que tuvieron con Abimelech, ¿verdad? Cuando se van a Egipto, o casi se va a Egipto, y Dios le dice, no te vayas a Egipto. Entonces, ahí hay una palabra profética en el 25-23, donde le dice, el mayor servirá al menor. Y eso marca la vida no solamente de de Jacob, no solo marca la vida de Jacob, marca también la vida de Esaú y marca la vida de Isaac y Rebeca, o sea, de la familia completa. La familia completa es marcada por este pasaje profético allí, como les acabo de mencionar, en Génesis 25-23, ¿ya? Donde se señala de que el mayor serviría al menor. Y eso es lo que se da en la vida de estos dos hombres, ¿cierto? Y dice el verso 25, salió el primero rubio y era todo velludo. Y era todo velludo como una pelliza. La pelliza era un cuero, ¿no? Un cuero de carnero, lo más probable, un cuero de carnero, ¿ya? O sea, con el pelo muy tupido, aludiendo a esa cualidad de que el Esaú era muy velludo o velloso. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob, que significa el que suplanta. Así se llamó Jacob, el que suplanta, ese era su nombre. Así que tenía 70 años Isaac cuando dio a luz Rebeca a Jacob, o a Esaú y Jacob. Ahí parte la disputa de ellos y como les decía, ya vemos cómo se marcó la vida, ¿cierto? De estos niños, estas criaturas, y luego la vida, digamos, de la familia. Jacob, ellos crecen en esta situación, se van haciendo grandes, y llega un momento, hay un incidente, ¿cierto? Que Esaú llega con hambre, era un hombre de campo, había salido a cazar, y llegó con hambre quizás de días de ir y venir, y Jacob aprovecha ese momento, o Jacob era astuto, aprovecha ese momento y ¿qué hace? Le ofrece su comida, ¿ya? Un plato de lentejas, a lo mejor era bastante más de un plato, pero es una forma de ejemplificarlo, y le dice que le da las lentejas por la primogenitura. Y eso sucede entre ellos dos. Así es que, bueno, Esaú vendió el plato de lentejas. Con el plato de lentejas le vendió la primogenitura. Lógico que fue una argucia, una artimaña de Jacob, básicamente porque la primogenitura valía mucho, mucho más que un plato de lentejas. Por hambre que tuviera, por días que Esaú no hubiera comido, quizás. ¿Ya? No tenemos un reporte de eso, no hay una información mayor. Por lo menos en la escritura no lo hay. ¿Ya? Puede ser que haya alguna referencia, ¿cierto?, en alguna tradición,
en alguna en alguna lectura extrabíblica, ¿cierto? Especialmente en alguna lectura judía, puede ser que haya algún comentario a ese respecto. Pero sabemos, sí, que se produce este negocio, ¿ya? Y con el tiempo, ¿cierto? Llega el momento de la primogenitura y Isaac posiblemente estaba con la intención, ¿cierto?, de darle la primogenitura a Esaú porque era el mayor. Pero ustedes recuerdan esa palabra, ¿cierto?, que había, de que el mayor serviría al menor. Entonces, se produce un complot ahí. Mire, esto nos permite ver que la familia estaba, si bien no estaban descarriados, ¿cierto? Isaac se mantenía, ¿cierto?, en el propósito de Dios, en la promesa, pero había alguna carnalidad y un apego más a la tradición que a la fe, más a la tradición que al plan de Dios, porque Isaac sabía lo que Dios había dicho al momento de que los niños nacieron, pero lo estaba desconociendo y él quería, ¿cierto? E iba a privilegiar claramente a Esaú. Y ahí se produce, ¿cierto?, a causa de la carnalidad de la familia, Jacob se ve, también actúa carnalmente porque se ve que Rebeca y Jacob no ponen su confianza en el Señor, sino que ellos le pretenden ayudar, como muchas veces nosotros lo hacemos. Dios es soberano y Dios es suficiente para llevar adelante sus planes. Y a veces nosotros como que queremos intervenir. Ellos estaban haciendo eso. Jacob sabía que él tenía que ser el heredero de las promesas. Rebeca también lo sabía. Pero no dice la escritura de que ellos buscaran a Dios, que oraran, le reclamaran su promesa. Ellos dijeron, aquí esto lo arreglamos fácilmente, ¿cierto? Buscar una solución humana al conflicto. Así que Isaac intenta, ¿cierto?, bendecir a Esaú, y Rebeca y Jacob contraatacan, ¿cierto?, con un plan y preparan una comida, ¿cierto?, un brebaje especial para llevarle a Isaac, que ya estaba viejo, que ya había, la escritura dice que ya no veía bien. Algunos quisieran asociar eso con que Isaac estaba espiritualmente algo decaído, por lo menos, por decirlo de una manera liviana. Otros son un poco más severos, pero lo que es cierto es que físicamente Isaac ya estaba perdiendo la visión, su vista no estaba como la de un joven. Así es que sucede esto, y aprovechando entonces Rebeca y Jacob la ceguera de Isaac, dijeron, no nos va a conocer, no va a saber si es Esaú o soy yo, y se pone piel en los brazos, de modo que cuando Isaac lo tocara, pareciera que era Esaú, y así engañar al papá. Eso se dio, ¿cierto? Ahora, Isaac sabía, él estaba decidido a bendecir a Esaú, pero él sabía bien que esa bendición no le pertenecía a Esaú, sino a Isaac, por lo que ya dijimos de la palabra profética, ¿cierto?, que se les había dado cuando nacieron estos niños. Así es que Isaac se estremece al darse cuenta de que no solo que había sido burlado, sino que Dios había hecho su propósito a pesar de la humanidad de ellos, a pesar de su carnalidad. Hermanos, eso nos ayuda a entender también que cuando Dios tiene un propósito con nuestras vidas, Él lo va a cumplir.
a pesar de que nosotros decaigamos en el intento, eso también nos habla, ahí hay un vestigio de la gracia de Dios, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no somos perfectos en servirle, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. A veces cuando nos enfrentamos a la eternidad, al llamado, a la venida del Señor, o cuando Él nos llame a su presencia, en nuestro corazón nos sentimos, hermanos, que no damos la medida. Perseveremos con fe y dejemos espacio a la gracia del Señor. El Señor no va a llevar personas perfectas a su presencia, va a llevar personas que creyeron de todo corazón, que comprometieron su vida para servirle y se entregaron en sus manos. Así es que en ese aspecto no pensemos que el Señor nos va a llevar porque somos perfectos y porque ya alcanzamos la perfección, sino porque su gracia es amplia y más allá de nuestras debilidades humanas, Él nos va a levantar un día para llevarnos a su presencia. Amén. En esas circunstancias es que Jacob huye. Y la imagen que usted ha visto hace rato ahí, ¿cierto? Ve a Jacob y atrás se ve como amarillo el fondo, y esos son los ángeles con los que Jacob se encontró allí en el desierto, ¿cierto? Quizás al lado de un oasis, no sabemos, pero él estaba allí. Se fue Isaac envió a su hijo porque tuvieron temor de que Saúl, ¿cierto?, lo matara. Ahí se produjo un problema grande entre ellos. Entonces, para librarlo de Saúl, como dice la lectura que usted tiene enfrente, y para evitar, mire, dos razones, para librarlo de Saúl y para evitar de que se casara con una cananea. Ojo con eso. Fíjese que de Saúl no se preocuparon tanto. Saúl se casó con cananeas, con 2 mujeres tuvo. Pero a ellos les preocupó mucho que Isaac no se casara con cananea, porque la promesa, ¿cierto?, iba por Isaac, y ellos querían cuidar que no se casara con una mujer idólatra, pagana. Y bueno, y ahí vemos el feliz encuentro, ¿cierto?, cuando Jacob descansa, se queda dormido ahí, ¿cierto?, solo en el desierto, en algún lugar desconocido, entre comillas, para él, ¿cierto? Tiene su feliz encuentro con Dios en Betel. Y luego llega a la casa de su tío Labán, donde permaneció por 20 años. 20 años. Sirvió por 14 años a Labán, su tío, pagándole, porque no tenía dinero. Entonces, pagó primero, supuestamente por Rebeca, perdón, por Raquel, pero cuando él se iba a casar con Raquel, el papá o su suegro, ¿cierto?, que en este caso era su tío Labán, le cambió la esposa, le entregó a la hija mayor, que era Lea, y ahí se descubre un mal chiste, ¿cierto?, que hay entre evangélicos, que Labán era pésimo músico, porque algunos ya saben ese chiste pesado que yo hago, ¿cierto?, porque le pidieron la mayor, y él, ¿qué es lo que hizo? La menor. Entregó la menor, entregó la Lea, entregó la Raquel, que era menor. Pésimo como músico, dicen. Atención, Kikán, ¿cierto? El Jacob se enamoró a primera vista de la Raquel y fue a hablar con el suegro y le dijo: yo te pago 7 años por Raquel y todo re bien. Y a la hora de las nupcias le entregan una mujer ahí, viene envuelta con túnicas y asuntos, ¿cómo se llaman?, velos y todo, y el Jacob no supo qué le entregaron. Y fue confiado. Y al otro día
se da cuenta que no era la Raquel, era la Lea, pero ya era tarde. Ya era tarde. Ojo con el entusiasmo que a veces nos podemos salir engañados. Bueno, 7 años por la Raquel, a ti te digo, 7 años por la Raquel y 7 años por la Lea, 14. ¿Ya? No fue poco. Sí. Bueno, su yerno, su suegro, perdón, Labán, era vivo el viejito, oiga. Pero Dios usó todas las trampas de Labán hacia Jacob para tratar con Jacob, para disciplinarlo. ¿Ah? El Señor no le pasó por alto las cosas malulas que hizo Jacob, pero lo amó, lo restauró, lo perdonó y lo bendijo. ¿Mm? Entonces, Jacob fue preparado por Dios a través de todas estas fórmulas, ¿cierto? A través de todas estas cosas dolorosas, difíciles que le tocó enfrentar, sentirse burlado, sentirse engañado, y todo eso, y él comprendió cómo se sintió Saúl cuando él lo engañó, ¿cierto? Él comprendió el, el terrible engaño que le hizo a su padre. ¿Eh? Así que trabajó durante 14 años y 6 más trabajó con Labán, y Labán fue bendecido a causa de Jacob, pero Jacob fue prosperado y fue más prosperado que Labán. Así que ahí vemos como la fidelidad del Señor, a pesar de los errores de Jacob, perdón, a pesar de los, sí, de Jacob, a pesar de los errores de Jacob, Dios lo bendijo. Dios lo bendijo y lo preparó para el plan que él tenía con este hombre de Dios, ¿cierto? Y vemos, hermano, esto nos ayuda a ver una vez más que Dios no trata con personas perfectas, que nos salva a personas perfectas. A veces nos sentimos tan inmerecedores de la bendición del Señor, de que Dios a veces nos llama, nos permite servirle, nos usa en algunos momentos, ojalá que sea en varios momentos, que nos use, y nos sentimos poco en realidad delante del Señor. Y lo cierto, hermanos, es que somos poco, pero Dios usa gente simple que crea en Él. Y Jacob le creyó. La nota resaltante en esto es que Jacob creyó en el Señor y lo buscó en todos sus momentos de angustia y de dificultad. Así que Jacob vuelve, ¿cierto? Vuelve prosperado, también se aviva para poder escapar, porque Labán no los dejaba salir por ningún motivo, y bueno, ahí hay un incidente también medio especial con los ídolos, ¿cierto? Que Raquel escondió, que después Labán los fue a buscar, etc. Son entretelones interesantes que usted los puede ver en el capítulo 27 de Génesis. La verdad que lo lindo de esto sería de que usted leyera todo el Génesis. ¿Ah? Todo el Génesis, después leamos todo el Éxodo, porque esto a nosotros nos da sustento. Conocer la Escritura, leer la Escritura, la verdad que el mayor beneficiado es uno, porque conoce de Dios, conoce a Dios a través de leyendo la Escritura, y conociendo la Escritura uno conoce al Señor también. Y también entiende el consejo divino. Y toma el consejo de Dios para nuestras vidas. Vemos los ejemplos, porque toda la vivencia de Abraham, de Noé, yéndonos más atrás, ¿cierto? Noé, Abraham, Isaac, Jacob, son ejemplos de vida.
nosotros podemos notar en esas circunstancias lo que ellos vivieron y cómo nosotros lo podemos también vivir. Y agradar al Señor en estas circunstancias complejas, ¿cierto? Poder agradar nosotros al Señor. Se fija que Abraham es resaltante en la Escritura, después Isaac como que pasa más sobria, ¿cierto? La experiencia con Abraham, pero de Jacob ya vamos viendo y algo más relevante y lo que nos obliga a tener una imagen, ¿cierto? Que tiene como fondo el encuentro, ¿cierto?, de Jacob con el ángel ahí en Peniel. Y esa lucha de Jacob con el ángel concluye cuando Jacob ¿cierto?, le dice que no lo va a dejar al ángel. Así que vamos a avanzar diciendo que la gracia de Dios en cuanto a ser elegido por Dios para dar continuidad al linaje mesiánico. Eso es como una situación neurálgica, ¿cierto? Que hace que convence a Jacob, convence a Jacob de que él es el escogido. Jacob, digamos, asume esa realidad, sabe que por la gracia de Dios había sido escogido para dar continuidad al linaje mesiánico. Ahí es lo que venimos diciendo. Jacob se ve imperfecto, se ve una persona con debilidades, pero ve también, ¿cierto?, de que él es el hombre que Dios llamó para este propósito. Así que ese es un elemento importante, ¿cierto?, de la vida de Jacob. Luego, dice Dios no llama a perfectos a participar de sus planes. Yo lo veníamos destacando y encontramos esta realidad en los distintos momentos de la vida de Jacob, en la vida de su papá Isaac, en la vida de Abraham, incluso, ¿cierto?, en Noé encontramos que en la final de su carrera Noé cometió un error importante, lamentable, y entonces tenemos que concluir que Dios nos llama a perfectos a participar en sus planes. Y esto no significa que si Dios nos ha llamado tenemos que relajarnos. y total, Dios nos llamó y también sería muy irresponsable actuar de esa manera. Y fíjense ustedes que los errores que ellos cometieron, Dios no los pasó por alto. Entonces, eso nos debe tener claro a nosotros de que Dios no va a pasar por alto lo que usted o yo hagamos. Solo que nos va a disciplinar, nos va a tirar la oreja y eso va a traer como fruto, ¿cierto?, de que su vida se perfeccione delante del Señor, porque Dios trata con nosotros para que nosotros seamos personas que le sirvamos en santidad. Que le sirvamos en santidad. Nos tiene paciencia, nos tolera, espera nuestro arrepentimiento, nos perdona, nos restaura y nos sigue comisionando porque Él necesita, ¿cierto?, tratar con nuestras vidas y perfeccionarnos para su gloria. Luego está
ese momento extraordinario, ¿cierto?, en que Jacob aprende en Peniel que se gana al comprender la propia impotencia. Él lucha con el ángel, ¿cierto? Y le dice, allí en el verso 28 le dice, no se dirá más tu nombre Jacob, 28 del capítulo 32 de Génesis. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob, recuerde que Jacob significa usurpador, ¿cierto? Entonces le cambia el ángel el nombre, ¿cierto? Por Israel, que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Por eso que la nación no se llama Jacob, se llama Israel, la nación de Israel, ¿cierto? Ahí y Jacob le dice, declárame ahora tu nombre, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Ahí se produce, ¿cierto?, un momento muy especial, y Jacob es bendecido. Si volvemos un poquito más atrás, en el verso 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahí hay una lección permanente en esa expresión de Jacob. No te dejaré, ¿cierto?, si no me bendices. Qué importante, hermanos, que nosotros sepamos que la bendición del Señor no está ahí nomás. Hay que lucharla. Jacob luchó con Dios. Jacob se abrazó del ángel. Y ahí fue bendecido. No lo soltó. Y digamos que un ángel, la palabra nos da testimonio de que son poderosos en fortaleza. Y él, a pesar de todo, se aferró y fue bendecido. La lección es que no nos soltemos del Señor, que nos aferremos con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, para que veamos su bendición. El punto D que tenemos ahí nos habla de la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. ¿Cierto? Jacob aprendió, hermano, con la acción que él realizó de engañar a su padre ciego y anciano. Engañó también a su hermano. Y él lo vio reflejado en su propia vida, porque también él fue engañado por Labán y después cruelmente engañado por sus hijos, propios hijos. Engañaron a Jacob. ¿Cuándo dirá usted? Cuando hicieron desaparecer a José diciéndole que había muerto, comido por una fiera, le llevaron la ropa ensangrentada, ¿cierto? El pobre anciano que lloró a su hijo por tanto tiempo. Entonces, hay una palabra que se ve sancionatoria ya en Gálatas, donde dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra de la carne, para la carne, de la carne cosechará corrupción.
¿verdad? Así que el Señor nos ayude para que sembremos bien. Amén. Para que hagamos un buen sembrado, sembremos lo que a Dios le agrada, sembremos lo que es legítimo, sembremos legítimamente, sembremos haciendo lo correcto, porque eso es lo que a Dios le va a agradar. Capítulo 6 de Gálatas, verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Amén. Esto nos ilustra, hermanos, la ley de la siembra y la cosecha, que está referida, ¿cierto?, ahí en Gálatas, pero aquí la experiencia de vida de Jacob, a él le enseñó. Esto antes de que Pablo, mucho antes que el apóstol Pablo lo escribiera. Él lo vivió en carne propia. Y la grandeza del plan mesiánico, ¿cierto?, que destaca en la fidelidad del Señor, por cumplir sus promesas, a pesar de, dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, a pesar de que cometemos errores. Jacob cometió errores, la grandeza del plan mesiánico se manifiesta a través de él y de su familia, ¿cierto?, que viene, ¿cierto?, a partir de su matrimonio, ¿cierto? Lo vimos al principio en la segunda, creo, imagen, ¿sí? En la segunda imagen tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas, ¿cierto? Como ya mencionábamos, a Lea, la hermana mayor, y Raquel, la hermana menor. Lea la mayor y Raquel la menor. Entonces, de esa relación, de ese matrimonio, ¿cierto?, porque fueron casados, vino Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿cierto?, que es destacado porque de Judá nace el Salvador, ¿cierto? Por eso está destacado ahí en un círculo rojo. Isaacar, Zabulón son hijos de Lea, y aparecen también en celeste porque en cierto modo eran hijos de Lea también los que le nacieron a Silpa, que era la esclava de Lea, que Lea cuando pasó periodos en que no engendraba, recurrió a su sierva, seguramente era la sierva más querida de ella, ¿ya? Algo así con lo que pasó con Sara, ¿cierto?, que le dio su sierva Agar a Abraham. Y lo dijimos el miércoles pasado, que era una costumbre, era un hábito, ¿cierto?, de esa región, ¿cierto? Era parte de la cultura, de que ellos entregaban a la sierva cuando no podían engendrar, y la costumbre era que la criatura nacía sobre las piernas de la ama. ¿Ah? Cuando la mujer estaba dando a luz y la criatura, ¿cierto?, nacía, caía sobre las piernas de la ama, ella la recibía en sus piernas, y usted se imaginará, especialmente las que son mamás, lo que eso implicaría. Generar seguramente cercanía, habría muchas expresiones, apego, ¿cierto?, explicaciones que hoy día podría darle la ciencia, la psicología a ese acto. El tema es que Gad y Aser nacen de Silpa, ¿ya? Bajo este sistema, esta costumbre, nacen esos 2 muchachos. Y Raquel, que la tenemos al extremo derecho de su pantalla, abajo, ¿cierto?, le nacen
José y Benjamín, pero para términos de la herencia en la tierra prometida, ¿cierto? Cuando Moisés reparte la tierra, los hijos de José heredaron. Ahí también hay algunos detalles interesantes que posiblemente lo veamos cuando se reparte la tierra en números o finales de Éxodo. En algún momento posiblemente veamos este aspecto. Entonces, asimismo Bila, que era la sierva de Raquel, da a luz a Dan y Neftalí. Y ahí digamos, se hacen todas las tribus. Las 12 tribus. Uh-huh. ¿Hay alguien que está afuera? La PAME. La PAME de Valenzuela. Seguramente fue a dejar a su amigo. La PAME entra y sale así como Pedro por su casa. Me parece que estamos... ¿Qué viene después de esto? Sí, ya estaríamos llegando a José. Estaríamos llegando a José. Denme un segundito que tengo a Pame afuera. Ahí va a volver la Pame. Eso le pasa por escaparse. Vamos a la pantalla de nuevo. Está nuevamente la imagen ahí. Más adelante, ahí estamos. Vamos a dejar insinuado, ¿cierto? Porque ya son... eso lo quería decir, vamos a dejar insinuado lo de la próxima clase, que hoy ya son las 9:30 casi, y ¿cierto? Lo de José, un hombre eminentemente práctico y realista, pero llevaba a su experiencia, su relación con Dios, estaba plasmada a través de su testimonio, de sus acciones, y Dios es maestro en cumplir sus propósitos, y a pesar de los planes humanos, de las cosas, de las cortapisas que los hombres formulan en contra de sus proyectos, ¿cierto? Dios aún así incluso usa los peores sentimientos humanos, en el caso de los hermanos de Jacob, los hermanos de José, hijos de Jacob, porque lo intentan matarlo, luego por ahí hay alguno que intercede por él y finalmente lo venden y se va a Egipto, y resulta de que Dios estaba detrás de todo ese plan maligno de ellos, ¿cierto? Que era un odio, un resentimiento extraordinario que tenían contra su hermano, pero Dios usa los peores sentimientos humanos, como dice allí en la imagen, ¿cierto? Entonces ahí hay un llamado de Dios para llevar a su pueblo por 4 siglos, ¿cierto? A Egipto, y eso estaba anticipado, Dios se lo había dicho a Abraham ahí en el capítulo 15, del verso 13 al 16, está anticipado ese propósito divino. Los errores de Judá nos ilustran la necesidad de ir a Egipto, que despreciaban y que despreciaban a los pastores. Si usted lee los capítulos 37 al 50, es una buena tarea, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí, pero les pido que lean
porque así usted va a salir de algunas dudas que no es necesario que yo se las aclare, porque si usted lee va a tener respuesta a inquietudes que le puedan surgir, y a lo mejor vamos ayudando en lo más relevante, en alguna cosa que sea un poco más compleja a lo mejor. Ustedes saben que en Egipto despreciaban a los pastores, ellos no eran pueblo de pastores que le tenían una distancia muy fuerte a lo que era el pastor. Para ellos era algo muy desagradable para los egipcios, así que ahí hay también una manifestación de la gracia de Dios, porque siendo pastores los reciben en Egipto. Los egipcios despreciaban a los pastores. Y se van a un territorio, ¿cierto?, llamado Gosén, que minimizaría el riesgo de alianzas en yugo desigual, porque estaban en una región más aislada, más privada solo para ellos, pero en Egipto el pueblo creció. El pueblo creció y se hizo fuerte, y se hizo un peligro para los propios egipcios. Ellos comenzaron a ver al pueblo como un peligro para ellos, y ahí viene, ¿cierto?, la opresión que desencadena, ¿cierto?, con las plagas y la salida triunfal del pueblo por mano del Señor, guiado por Moisés. Bueno, para llegar a eso tenemos que recordar que José es vendido por sus hermanos, el capítulo 37, la envidia, quizá el sentimiento motriz, ¿cierto?, que los llevó a hacer esta felonía, esta grave acción con su hermano menor. Y vemos que Jacob ama más a José. Ahí tenemos todo un comentario que hacer. Yo creo que lo vamos a hacer la próxima semana. Y la parte B dice: José informa la conducta de su hermano a Jacob. Bien, hermanos amados, ¿qué les parece? No me ha llegado ninguna pregunta al chat que yo sepa. No hay preguntas. O sea, significa que está todo espectacular. Se pasó el maestro. No, pues, yo sé que no es así. Generalmente cuando tenemos más preguntas y dudas nos quedamos calladitos, no hacemos ninguna cuestión. Nos da vergüenza preguntar. Somos especiales, los seres humanos. Pero